right? ¿Por qué querrías tener un celular si solo puedes alquilarlo? Y si alquilas, pues ¿por qué? ¿Por qué no deberías alquilar tu refrigerador o tu lavadora o tu lavavajillas? Vivir sin dinero y tenerlo todo al alcance de la mano ya es posible. Eso es exactamente lo que se discute en los foros económicos que controlan el mundo, y la sociedad está cambiando a un ritmo que pocos se atreven a mirar de frente. Pero ya lo sabemos, cuando un servicio es gratuito, el producto eres tú. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu libertad? En un mundo que miente, la verdad no pide permiso. Quédate, que te lo cuento. El 9 de marzo del 2026, hace apenas unos días, con el eco de los bombardeos sobre Teherán todavía en el aire, la presidenta de la Comisión Europea tomó la palabra ante el cuerpo diplomático de los 27 y pronunció una frase que ha partido la historia en dos mitades. Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá. Un mundo que ha desaparecido, que no volverá. Piénsenlo un momento. La presidenta de la institución más poderosa de Europa no estaba describiendo una catástrofe, estaba anunciando, con la frialdad de quien certifica una defunción, el final de una era. Y lo hacía desde el epicentro de la mayor potencia secular del planeta, en mitad de una guerra en Oriente Medio, mientras en el estrecho de Hormuz los barcos esperaban para pasar. Pero la pregunta que ese discurso nos respondió, la que queda flotando en el aire como una piedra arrojada al vacío, es la misma que nos convoca hoy en este canal. ¿Qué mundo va a sustituir al que ha desaparecido? Para responder a eso, con honestidad, con valentía y sobre todo a la luz de la fe, tenemos que hacer un viaje. Un viaje que comienza 112 años atrás, en una calle de Sarajevo. El 28 de junio de 1914, un joven bosnio llamado Gavrilo Princip esperaba en una esquina de Sarajevo, a las 11 de la mañana, cuando el coche del archiduque Francisco Fernando de Austria tomó por error una calle equivocada y quedó detenido a 1,5 metros de distancia. Princip disparó 2 veces. El archiduque murió, y con él, sin que nadie lo supiera todavía, murió un mundo entero. Ese mundo que desapareció en 1914 tenía sus luces y sus sombras, como todo lo humano, pero tenía algo que el mundo posterior no ha logrado recuperar. Era en su médula más profunda un mundo cristiano. No perfectamente cristiano, la historia nunca es perfecta, sino un mundo en el que Dios ocupaba todavía un lugar en la vida pública, en el que el Papa, aunque había perdido los estados pontificios en 1870, seguía siendo una voz moral que los gobiernos no podían ignorar, en el que la ley de Dios actuaba como dique frente al caos, como freno frente a la iniquidad, como tejido invisible que daba cohesión a la civilización. Ese fue el mundo que mató Gavrilo Princip en aquella esquina de Sarajevo, no físicamente de inmediato, sino el que los 4 años siguientes, con 10 millones de muertos en los campos de batalla, dejarían irreconocible, y en sus ruinas comenzó a edificarse algo nuevo. Los 14 puntos y la semilla del nuevo orden. En enero de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se presentó ante el Congreso con 14 puntos para reordenar el mundo después de la guerra. Entre ellos, una propuesta hasta entonces inaudita: crear una Asociación General de Naciones que garantizara la independencia política y territorial de todos los países, la embrionaria Sociedad de las Naciones, la primera gran arquitectura de lo que Wilson llamó, sin ambajes, un nuevo orden mundial. Es la primera vez que esa expresión aparece en boca de un jefe de Estado, y no es casual que saliera de los labios de un presidente norteamericano, porque en ese momento, los Estados Unidos de América, la nación que en 1782 había grabado en su gran sello las palabras que en un momento de este análisis
van a adquirir un significado muy particular, emergían como la nueva potencia ordenadora del mundo occidental. Después de la Primera Guerra Mundial, el plan se fue ejecutando con la paciencia de quien siembra árboles que no verá crecer. Con la revolución bolchevique de 1917, Dios fue expulsado del Estado de manera violenta en un sexto de la superficie terrestre. Con la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de 1945 tuvieron la oportunidad que estaban esperando: diseñar desde cero el nuevo orden internacional. Lo hicieron en 2 pasos. El primero fue institucional. Las Naciones Unidas en 1945, Bretton Woods, y el dólar como moneda de reserva mundial, el Plan Marshall. Estados organizados con poderes limitados, sometidos a constituciones laicas, donde Dios ya no tiene cabida en la ley ni en el espacio público. La segunda fase vino en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, heredera directa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, de inspiración explícitamente masónica, que ya había proclamado en la Francia revolucionaria la supremacía de la ley de los hombres sobre la ley de Dios. El mensaje era claro: a partir de ahora, la moral no viene del cielo, viene de nosotros. La Guerra Fría, 2 caras de la misma moneda. De 1947 a 1991, el mundo estuvo dividido en 2 bloques que se miraban como si fuesen enemigos irreconciliables: el capitalismo y el comunismo, el mundo libre y el telón de acero, Occidente contra Oriente. Pero si miramos con ojos de fe, lo que vemos es algo diferente. 2 sistemas que compartían en su raíz la misma premisa fundamental: que Dios no existe como referencia obligatoria para organizar la sociedad. El capitalismo excluía a Dios del mercado. El comunismo lo excluía además de la conciencia. La diferencia era el método, no de objetivo. Los 2 querían un mundo adulto que hubiera superado la tutela religiosa. En 1991, con la caída de la URSS, uno de los 2 modelos proclamó la victoria, y el que ganó tenía una idea muy clara de lo que venía después: el mercado como nuevo soberano, no el Estado, sino las corporaciones, no el político, sino el CEO. El gobernante ya no sería un estadista, sino un administrador de los recursos del país, muchas veces al servicio de empresas multinacionales cuya sede estaba en otro continente. Y para el ciudadano de a pie bastaba con el miedo a una enfermedad, el miedo al cambio climático, el miedo a la crisis económica, el miedo como instrumento de gobierno, más barato que el ejército, más eficaz que la censura. Llegados a este punto, quiero mostrarles algo que cuando lo entiendan va a cambiar la manera en que escuchan la expresión nuevo orden mundial para siempre. Y está a la vista de todos. Lleva estando a la vista de todos desde hace décadas. Tomen un billete de dólar, da igual cuál, $1, uno de 5, uno de 20. Denle la vuelta. En el reverso verán 2 sellos redondos. El de la derecha lleva un águila calva, el emblema nacional de los Estados Unidos. Pero es el de la izquierda el que nos interesa. En él aparece una pirámide truncada, inacabada, sin remate, sobre la que flota un triángulo con un ojo en su interior, el llamado Ojo de la Providencia. Y alrededor de esa imagen, 2 inscripciones en latín. La de arriba dice Annuit Coeptis, ha aprobado nuestras obras. Y la de abajo, Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden de los tiempos. O traducido con mayor literalidad, un nuevo orden del mundo.
Eso es lo que lleva impreso cada dólar americano desde 1957, cuando se incorporó al billete. Pero la frase es más antigua. Fue adoptada como parte del Gran Sello de los Estados Unidos en 1782. En 1782, cuando todavía no se había librado Waterloo, cuando Napoleón no había nacido, cuando la Revolución Francesa ni siquiera había comenzado. 140 años antes de que Woodrow Wilson hablara de nuevo orden mundial en su discurso de los 14 puntos. 244 años antes de que Ursula von der Leyen decretara la muerte del viejo orden desde Bruselas. La frase lleva ahí desde el principio, en el dinero, en la moneda que durante 80 años ha sido la reserva de valor del mundo entero y el sostén del llamado orden liberal internacional. La expresión nuevo orden mundial no es una teoría conspirativa de Internet, es el programa declarado público e impreso de la modernidad occidental. Lo llevamos en el bolsillo, está en el dinero. Y esto nos lleva a una pregunta perturbadora. Si el llamado orden mundial que acaba de pronunciar von der Leyen como muerto ya llevaba dentro de sí desde su fundación la semilla de su propia sustitución, si el billete que financió la Pax Americana ya llevaba grabado Novus Ordo Seclorum, ¿qué viene ahora? ¿Quién diseña el siguiente orden de los tiempos? ¿Y a qué precio? Cada enero, en Davos, una pequeña aldea de los Alpes suizos, se reúnen los hombres y mujeres más poderosos del planeta. No son elegidos, no rinden cuentas a nadie, son invitados, y en sus debates se traza, sin demasiados eufemismos, la dirección del mundo. En 2016, una política danesa llamada Ida Auken publicó en la plataforma digital del Foro Económico Mundial un ensayo titulado Bienvenidos al 2030. No poseo nada, no tengo privacidad y mi vida nunca ha sido mejor. Era, según ella, un ejercicio especulativo, una provocación intelectual para abrir debate. En él imaginaba una ciudad donde nadie poseía coche, casa, ropa ni electrodomésticos. Todo se alquilaba. Todo era un servicio, nada era tuyo. Ese ensayo fue resumido en un vídeo del web con 8 predicciones para el mundo en 2030, y la primera de ellas rezaba así: no tendrás nada y serás feliz. La web difundió ese vídeo. Después, cuando la reacción pública fue intensa y comenzó a extenderse la crítica, borraron el contenido, borraron el ensayo, borraron el vídeo. Auken añadió una nota diciendo que aquello no era su utopía personal, sino solo un escenario posible. El director gerente del web atribuyó la polémica a una campaña de desinformación y así murió el debate. Pero el debate merece ser rescatado, porque la idea que hay detrás no ha desaparecido. Al contrario, se ha profundizado. Y aquí está la clave que nadie suele señalar. Si yo no poseo nada, si todo lo que utilizo me es prestado o alquilado por un tercero, entonces ese tercero puede cambiar las condiciones cuando quiera, puede subir el precio, puede negarme el acceso, puede, en definitiva, condicionarme la vida entera. Porque si no tengo nada, todo lo debo, y si todo lo debo, soy esclavo. Hay una palabra para ese sistema, una palabra muy antigua. Se llama feudalismo. Todo esto podría quedarse en el terreno de la especulación filosófica si no fuera porque ya se está practicando. No es ciencia ficción, no es una hipótesis de trabajo, es la realidad cotidiana de cientos de millones de personas. Y hay 2 laboratorios que nos permiten ver con claridad hacia dónde van las cosas. El laboratorio chino, comprar y vender bajo vigilancia.
China es la economía más grande del mundo por paridad de poder adquisitivo y desde 2014 viene desarrollando lo que llaman el yuan digital, en inglés CNY, su moneda digital de banco central. Para 2024, el volumen de transacciones en esa divisa digital superaba los 7 billones de yuanes, equivalentes a casi $1 billón. Pero el yuan digital no es simplemente una forma cómoda de pagar. Los propios funcionarios del Banco Popular de China hablan de anonimato controlable, lo que significa que las transacciones son anónimas entre los usuarios, pero el Banco Central las ve todas, cada compra, cada venta, cada transferencia. Y esto se integra con el sistema de crédito social que a mediados del 2019 ya había denegado casi 27 millones de billetes de avión y casi 6 millones de billetes de tren de alta velocidad a ciudadanos clasificados como no fiables. El Centro para la Seguridad Americana publicó en 2020 un informe advirtiendo que el sistema digital de pagos chino permitirá al Partido Comunista Chino ejercer un poder punitivo sobre los ciudadanos chinos en tándem con el sistema de crédito social. Compramos y vendemos, o no compramos ni vendemos, dependiendo de si somos buenos ciudadanos. El laboratorio nigeriano, cuando el experimento sale a la luz. Nigeria es el país más poblado de África. En octubre del 2021 lanzó su moneda digital de banco central, el e-Naira. La adopción fue desastrosa. Solo el 0,5% de la población la utilizó, menos de 1 de cada 200 nigerianos. Entonces el gobierno decidió acelerar las cosas. A finales del 2022 anunció el rediseño de los billetes físicos y limitó los retiros de efectivo a 100.000 nairas semanales, unos $225 por persona. Las máquinas expendedoras de billetes se vaciaron. La economía informal que dependía del efectivo se paralizó. En febrero del 2023, las calles ardieron. Los nigerianos tomaron los bancos por asalto. Los mercados cerraron. La gente no podía comprar comida. El gobernador del Banco Central declaró con total tranquilidad que el destino era alcanzar una economía 100% sin dinero físico. El IMF reportó que el 98,5% de los monederos de e-Naira emitidos nunca habían sido usados. Más tarde se conoció que el 99,5% de los ciudadanos nigerianos habían votado en contra de la digitalización de la moneda en una consulta nacional. Su presidente lo implantó por decreto de todas formas. No hace falta imaginar un escenario distópico. Ya ocurrió en un país de 220 millones de personas en 2023, y los medios internacionales lo ignoraron casi por completo. Permítame llevarles ahora hasta la isla de Patmos. Es el año 95 de nuestra era. Un anciano llamado Juan, el mismo apóstol que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, está desterrado en aquella isla rocosa del Egeo y tiene una visión. En esa visión, una bestia sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Recibe el poder de todas las naciones y hace algo que, leyéndolo 20 siglos después, produce un escalofrío de reconocimiento. E hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La clave no es sobrenatural, es económica.
La bestia no gobierna mediante ejércitos, aunque los tenga. Gobierna controlando quién puede participar en el mercado, quién puede comprar y quién puede vender. Toda la arquitectura de poder de la bestia descansa sobre el control financiero. Fíjense en que la palabra griega original para comprar en ese versículo es agorazein, del mismo radical que ágora, la plaza pública, el espacio del comercio y la vida civil. El que controla el ágora controla la vida. ¿Les suena? A la luz de lo que acabamos de ver en China y en Nigeria, la pregunta ya no es si eso es posible. La pregunta es cuándo y dónde llegará a su plenitud. Y aquí está la conexión que hace que el libro del Apocalipsis sea el texto más moderno que existe. Juan no estaba describiendo magia, estaba describiendo un sistema de control financiero digital con 2 milenios de antelación, no porque tuviera información tecnológica, sino porque Dios le mostró la lógica del mal cuando se organiza a escala total. El Catecismo de la Iglesia ha pensado esto antes que nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 675 a 677, es probablemente uno de los textos más profundos y menos citados de nuestra fe. Vale la pena leerlo despacio. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios. Nótese la precisión del lenguaje, solución aparente a sus problemas, palabras exactas, no una tiranía declarada y reconocible, sino una solución que parece buena, que parece justa, que parece el fin del sufrimiento. No tendrás nada y serás feliz. Circular, compartir, sostenible, inclusivo, el léxico del bien disfrazando la lógica del control. El Catecismo de la Iglesia Católica no habla del anticristo como un personaje de película, lo describe como una cultura, una mentalidad, una forma sistemática de organizar el mundo de espaldas a Dios, prometiendo al hombre que puede ser su propio Dios y su propio Salvador. El número 676 añade que esta impostura aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, bajo el comunismo, bajo el nazismo, bajo el liberalismo de mercado absoluto. Todas las ideologías que prometen el paraíso en la tierra son ensayos generales del anticristo. Y en el número 677 del Catecismo nos da la certeza que lo cambia todo. La victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal tomará la forma de un juicio final, no de un proceso gradual, no de una mejora progresiva, de una victoria definitiva de Dios sobre el mal. El Evangelio según San Mateo, en su capítulo 24, describe con una precisión que desconcierta la secuencia de los últimos tiempos. Jesús habla de guerras, de rumores de guerras, de naciones que se levantan contra naciones. Habla de que se enfriará la caridad de muchos y habla de una apostasía, un abandono de la fe, que no será puntual, sino generalizada. En Europa Occidental, la nación más evangelizada de la historia de la humanidad, más del 60% de los ciudadanos declara no practicar ninguna religión. Las iglesias se vacían, los seminarios se cierran,
la herencia cristiana es tratada como un anacronismo incómodo. El Papa sigue siendo escuchado por el mundo pobre, Asia, África, Hispanoamérica, pero en las cancillerías de Bruselas y Berlín, sus palabras rebotan sobre el cristal. Después de la apostasía, dice Jesús, vendrán falsos profetas que engañarán a muchos. Y si hay algo que define a los medios de comunicación masiva de nuestro tiempo, es precisamente eso, la fabricación industrial de consenso, la gestión algorítmica de lo que pensamos, de lo que compramos, de lo que sentimos. Ya no hace falta un profeta de carne y hueso. Los algoritmos son los nuevos profetas y hablan desde la pantalla que llevamos en el bolsillo junto al billete de dólar que dice Novus Ordo Seclorum. Maria Mater Gratiae. Llegados aquí, alguien podría pensar que este análisis termina en el abismo, que es un discurso de derrota, que la conclusión es estamos perdidos. No, la conclusión es exactamente la contraria. La Iglesia Católica es la única institución de la historia humana que ha sobrevivido a todos los imperios que han intentado destruirla. Sobrevivió al Imperio Romano, sobrevivió a las invasiones bárbaras, sobrevivió a la Reforma y a las guerras de religión, sobrevivió a la Revolución Francesa, que quiso exterminarla, sobrevivió al nazismo y al comunismo, y sobrevivirá a lo que venga. No porque sea poderosa en términos mundanos, sino porque fue fundada por aquel que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso no es retórica, es la promesa más seria que se ha pronunciado en la historia. Lo que el análisis de hoy nos pide no es que temamos, sino que veamos, que seamos lúcidos, que no nos dejemos adormecer por la comodidad de un sistema que, a cambio de bienestar aparente y entretenimiento continuo, nos va vaciando de libertad y de dignidad. Que recordemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que la moneda de la que hemos recibido el sello no lleva una pirámide truncada ni un ojo en el triángulo, lleva la imagen de Cristo, inscrita en el bautismo, grabada en el alma. El cristiano que conoce su fe sabe algo que el técnico de Davos, por inteligente que sea, no puede ver, que la historia tiene un dueño, y que ese dueño ya reveló el final de la historia, no para asustarnos, sino para que cuando veamos estas cosas, en lugar de huir, levantemos la cabeza. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, levantaos y alzad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca. El nuevo orden mundial lleva en su billete la inscripción de su propia caducidad. Novus Ordo Seclorum solo puede ser definitivo si el mundo no tiene más historia, pero el mundo sí tiene más historia. Tiene un final que no escribieron los poderosos de Davos. Y ese final no es una pirámide truncada, es una ciudad que desciende del cielo, y su luz no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. El billete de dólar lleva grabado Novus Ordo Seclorum desde 1782. China ya controla quién puede comprar y quién no. Nigeria lo intentó por decreto. La pregunta no es si esto va a llegar, sino cuándo y cómo vas a responder tú cuando llegue. ¿Estás preparado? ¿Qué piensas tú sobre todo esto? Te leo en los comentarios. Si este análisis te ha aportado algo, compártelo. Dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y si quieres seguir la conversación con nuestra comunidad, únete a nuestro canal de Telegram Refugio en la Palabra. El enlace está en la descripción. En un mundo que miente, la verdad no pide permiso. Hasta la próxima desde tu refugio en la palabra. Maria Mater Gratiae, Mater mia.
misericordiae